Mateo capítulo 16, versículo 15 dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Esta no era solo una pregunta para Pedro y sus discípulos, es la misma pregunta que Jesús pone ante mi corazón hoy. ¿Quién digo yo que es Él en mi día a día, en mis prioridades, en cómo gasto mi tiempo y en qué me apoyo cuando todo se derrumba? ¿Quién es Jesús? Para mí es el tipo de pregunta que me hace mirar hacia adentro, porque cualquiera puede decir que Jesús es el Señor, pero mi vida, mis elecciones y mi actitud en medio de la tempestad es donde reside la verdadera respuesta. Si alguien se acercara a mí ahora y preguntara ¿quién es Jesucristo? Para mí tal vez las lágrimas vendrían primero al recordar cómo estuvo presente en mis momentos más difíciles. A veces la respuesta no es solo algo que se dice, sino algo que se vive. Mi vida se convierte en el testimonio y mi historia en el sermón. Pienso en Lázaro, quien estaba envuelto en muerte y Jesús le dio vida, o en la mujer que tras 12 años de dolor tocó el borde de su manto y fue vista cuando se sentía invisible, recibiendo de vuelta su identidad. También está Pablo, quien antes perseguía y fue recibido con gentileza para obtener un nuevo nombre y una nueva misión. O Ruth, que vio su dolor transformado en una historia de redención, y Job, quien aprendió que Dios no nos abandona ni siquiera en el silencio absoluto de las cenizas. Jesús es fiel incluso en el fuego, y su poder se manifiesta a través de historias reales. El testimonio de una vida puede alcanzar lugares que un sermón tradicional jamás tocaría, porque es la prueba viva de su amor constante. Jesús es quien ha calmado mi mente cuando la ansiedad gritaba más fuerte y quien me ayudó a perdonar a quien rompió mi confianza. Él es quien permaneció a mi lado en medio del dolor, la traición y las noches sin dormir, sin irse cuando yo mismo intenté alejarme. No necesito ser un gran orador para compartir a Jesús, solo necesito recordar mi propia historia. No importa si mi fe parece pequeña como un grano de mostaza, pues la presencia de Jesús es lo que la hace poderosa, y Él todavía está escribiendo los mejores capítulos de mi vida. Amado Jesús, tú eres verdaderamente todo para mí. Eres mi Salvador, aquel que entró en mi confusión y me sacó de allí cuando no podía salvarme por mi cuenta. Eres mi esperanza y la razón por la que sigo en pie hoy cuando el peso de la vida me oprimía y todo en mi interior me decía que me rindiera. Fuiste mi fuerza cuando mi corazón estaba demasiado débil para creer, y me mantuviste por encima de las olas cuando las tormentas intentaron ahogarme. Gracias por las batallas invisibles que ganaste por mí y por protegerme de peligros que ni siquiera vi. Gracias por las puertas cerradas que me hicieron llorar sin darme cuenta de que estaban trabadas para protegerme de aquello que me habría destruido. Gracias por los desvíos que me llevaron a lugares mejores de los que imaginé y por tu infinita paciencia al quedarte cerca incluso cuando me alejé. No te apartaste de mí cuando dudé de tu plan ni cuando fallé en mis promesas. Caminaste conmigo por habitaciones de hospital y noches de oraciones silenciosas, consolando mi corazón partido y sanando heridas que yo mismo había ignorado o enterrado. Dame ahora la valentía para hablar en voz alta sobre lo que has hecho en mi vida y para decir con orgullo que no estaría aquí sin ti. No quiero que el miedo o la vergüenza me callen, porque has sido demasiado bueno conmigo. No me avergüenzo del Evangelio ni de mis cicatrices, porque en mi fragilidad es donde tu gracia brilla más. Me sacaste de las tinieblas a tu luz admirable y diste propósito a mi quebrantamiento. Mientras tenga aliento proclamaré tu nombre con alegría, porque tú mereces ser conocido y mi vida será la prueba de que sigues salvando almas. Amén. Señor, hoy me acerco a ti con un corazón sincero, porque he comenzado a notar algo profundo en mi interior. A veces, aquello que considero la mayor bendición de mi vida puede, en silencio y casi sin que me dé cuenta, convertirse en lo que me aleja de tu presencia. No es algo que haya planeado ni una intención consciente, pero poco a poco, la bendición por la que tanto clamé, aquella por la que ayuné y lloré, ha empezado a ocupar más espacio en mi alma que tú mismo. Me doy cuenta del peligro que corro cuando el regalo que me diste por puro amor se transforma en una distracción para mi caminar espiritual y mi comunión contigo. Reconozco que el enemigo no siempre viene a robarme la paz quitándome lo que amo, sino que a veces simplemente desvía mi enfoque para que el presente se convierta en el centro de mi atención. He pasado noches enteras en súplica por mi salud, mis finanzas, mis hijos o mi carrera, y cuando respondiste con generosidad, mi alegría fue inmensa y mi fe se renovó. Sin embargo, con el paso del tiempo, mi mirada cambió y empecé a preocuparme más por mantener la bendición que por buscar tu rostro.
He permitido que mi seguridad dependa de lo que tengo en las manos y no de las promesas eternas que han salido de tu boca. Hoy me enfrento a esa pregunta difícil que sacude las fibras más íntimas de mi ser y que me obliga a mirar la verdad. ¿Qué pasaría si me pidieras devolverte ese regalo que tanto valoro? Pienso en Abraham cuando le pediste que entregara a su hijo Isaac, el milagro que esperó por décadas, y me pregunto si yo confiaría en ti lo suficiente como para soltar aquello que tanto anhelé recibir. Es muy fácil decir que te elijo por encima de todo. Pero en el momento de la prueba, mi corazón revela cuánto me estoy aferrando a las cosas de este mundo en lugar de aferrarme a ti con total libertad. Medito en la fe inquebrantable de Abraham, quien no dudó en subir al monte para ofrecer lo que más amaba porque entendía que tú eres más grande que cualquier promesa cumplida. Su corazón debía estar destrozado, pero su obediencia fue inmediata y su fe permaneció firme a pesar del dolor de la entrega. Él demostró que nada se interpondría en su relación contigo, y por eso fue bendecido de una manera que alcanzó a todas las naciones. Yo también deseo ese nivel de entrega, no porque quieras quitarme la alegría, sino porque deseas que mi corazón te pertenezca por completo y no se pierda en los tesoros temporales. Señor Jesús, confieso que me he aferrado con demasiada fuerza a sueños, personas y comodidades que me dan una falsa sensación de control. A veces he medido tu amor basándome en cuántas de mis oraciones has respondido, en lugar de simplemente descansar en tu presencia santa sin importar las circunstancias. Espíritu Santo, te necesito desesperadamente porque reconozco que no puedo rendirme por mis propias fuerzas humanas. He intentado cambiar muchas veces y he fallado, volviendo a mis viejos patrones de apego. Por eso hoy no confío en mi voluntad, sino en tu poder transformador para desprenderme de todo lo que ha tomado tu lugar. Elijo deleitarme en ti, Señor, y no en los resultados de mis peticiones o en la comodidad de mis bendiciones actuales. Tu palabra me anima a confiar plenamente, sabiendo que tú conoces los deseos de mi corazón mejor que yo mismo. Si decides cerrar una puerta que yo quería abrir, confiaré en que nunca fue el camino destinado para mí. Y si me pides esperar, descansaré sabiendo que estás preparando algo eterno. Aunque me duela soltar algo que considero preciado, seguiré proclamando que eres bueno y que tu gracia es más que suficiente para sostener mi vida y mi esperanza. Creo firmemente que nada de lo que entrego en obediencia a tu voz está realmente perdido, porque en la economía de tu reino el sacrificio siempre se convierte en cosecha. Espíritu Santo, escudriña mi alma cada día y si encuentras que he vuelto a transformar mis bendiciones en ídolos, interven con amor y tráeme de vuelta al altar. Que mi adoración, mi lealtad y mis afectos más profundos te pertenezcan solo a ti, quien eres el verdadero tesoro de mi alma. Tú diste todo por mí en la cruz y yo hoy te entrego todo lo que soy en tu poderoso y precioso nombre. Amén. Antes de elevar mi voz en oración, medito profundamente en tu palabra escrita en 2 de Tesalonicenses 3:3, la cual me asegura que el Señor es fiel y que Él me fortalecerá y me protegerá del maligno. Esta verdad resuena en lo más íntimo de mi alma, recordándome que el Dios al que sirvo no es inconstante ni olvidadizo, pues tú no cambias de opinión ni te alejas cuando la vida se vuelve difícil. Tú me ves exactamente como soy. Conoces cada detalle de lo que estoy atravesando y me amas con un amor eterno que nunca se cansa de socorrerme. Comprendo ahora que no solo me observas desde la distancia, sino que estás activamente involucrado en cada capítulo de mi historia personal, sosteniéndome con tu mano poderosa cuando siento que mis fuerzas van a derrumbarse. Tu protección es tan vasta que me resguardas incluso de peligros que ni siquiera alcanzo a percibir con mis ojos naturales. He aprendido que a veces aquello que interpreté como un rechazo era en realidad tu misericordia disfrazada, cerrando puertas que me habrían causado daño y guardando mi camino cuando yo no sabía hacia dónde ir. Tu presencia divina se manifiesta en esos momentos de calma inexplicable cuando todo a mi alrededor parece un caos total, pues esa quietud no es una simple casualidad, sino tu Espíritu Santo abrazando mi corazón. A veces tu protección no llega con el estruendo de un mar abriéndose, sino como un susurro suave que me asegura que no estoy solo en la batalla. Es esa fuerza interior la que me permite mantenerme firme, perdonar a quienes me han herido y seguir creyendo en tus promesas cuando el cansancio intenta apagar mi esperanza. Sé que el enemigo intenta plantar semillas de duda y desánimo en mi mente, susurrando mentiras sobre tu cuidado y preguntándome dónde estás en medio de mi dolor. Pero hoy abrazo la verdad de que el simple hecho de que yo siga de pie y respirando es la prueba irrefutable de que me has llevado en tus brazos durante todo el trayecto.
No estás desconectado en un cielo lejano, sino que caminas a mi lado en cada noche oscura, recogiendo cada una de mis lágrimas y escuchando cada suspiro que he lanzado en la soledad de mi habitación. Fijo mis ojos en la imagen majestuosa del león de la tribu de Judá, aquel cordero victorioso que ha triunfado sobre la muerte y es digno de abrir todos los sellos de mi destino. Decido no llorar más con desesperación, porque entiendo que la batalla final ya ha sido ganada por ti en la cruz del Calvario. No estoy bajo el amparo de una fuerza distante o impersonal, sino bajo el refugio del Rey de Gloria, el campeón de los cielos que ya aplastó la cabeza de la serpiente y sostiene hoy las llaves de mi victoria. Señor Jesús, hoy recurro a ti con total humildad porque mi alma se siente agotada y necesito desesperadamente el refugio de tus alas para volver a respirar en paz. Te ruego que me protejas de toda fuerza espiritual que intente robarme la alegría que tú compraste para mí, guardándome de la ansiedad que miente en el silencio de la noche y del miedo que busca paralizar mi propósito. Sé mi escudo protector contra la amargura y las artimañas del adversario, cuidando mis pensamientos y guiando mis pasos por sendas de justicia y luz. Ayúdame a confiar plenamente en tu voluntad, incluso cuando no comprendo el camino que tengo por delante, creyendo firmemente que si una puerta se cierra es porque estás preparando algo mucho mejor para mi vida. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará y que el rugido del león de Judá silencia ahora mismo toda voz de temor y confusión sobre mi familia y mi futuro. Me lleno de tu paz que sobrepasa todo entendimiento y descanso en tu fidelidad eterna, porque en el poderoso nombre de Jesús soy más que vencedor. Amén. En este momento de quietud y profunda reverencia, antes de elevar mi voz en oración, me detengo a escuchar con humildad la palabra de Dios y a meditar en la verdad fundamental con la que todo creyente debe enfrentarse en su caminar espiritual. Vivo en este mundo, camino por sus sendas y respiro su aire, pero mi esencia y mi espíritu no pertenecen a este sistema terrenal. La escritura en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 15, aborda esta realidad de manera directa y solemne al decirme que no debo amar al mundo ni las cosas que en él existen. Se me advierte con claridad que si alguien ama al mundo, el amor del Padre no habita en él. Este es un llamado urgente a examinar los rincones más profundos de mi corazón y preguntarme con total honestidad en dónde reside realmente mi afecto más sagrado. Debo cuestionarme si amo al Señor por encima de todos los placeres pasajeros y las distracciones efímeras que me rodean, o si me encuentro secretamente atraído por las mismas ambiciones y deseos que persiguen aquellos que aún no conocen la luz de la verdad divina. Es en este instante de introspección donde la sinceridad absoluta ante el Creador se vuelve el pilar de mi fe. El mundo que me rodea se esfuerza constantemente por imponer sus propios estándares de éxito, belleza, placer y valor, tratando de moldear mi identidad según sus corrientes cambiantes. Pero me pregunto si realmente soy diferente o si he permitido que esos mismos criterios se infiltren silenciosamente en mis pensamientos y decisiones diarias. El apóstol Pablo me ofrece la respuesta y el camino a seguir en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, cuando me insta a no conformarme a este siglo, sino a transformarme mediante la renovación total de mi mente. Esta transformación es la que me permite experimentar y comprobar por mí mismo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en todos sus sentidos. Mi vida entera, mis deseos más íntimos y hasta el más pequeño de mis pensamientos deben ser distintos a los del mundo porque el Espíritu de Dios habita en mí. Haber nacido de nuevo es una realidad que trasciende el simple hecho de llevar el nombre de Cristo. Significa vivir cada segundo con una nueva perspectiva celestial y con prioridades que reflejen el reino de Dios aquí en la tierra. Dios me ha llamado con voz firme a salir de en medio de las corrientes del mundo, tal como lo expresa 2 Corintios 6:17, donde el Señor me pide que me aparte y no toque lo impuro para ser plenamente acogido en su presencia. Esta separación necesaria no se trata de un aislamiento físico o de un rechazo hacia las personas, sino de cultivar una santidad incuestionable en mi carácter y en mis acciones. Significa que mis objetivos de vida, mis valores morales y mi conducta cotidiana deben estar guiados exclusivamente por la infalible palabra de Dios y no por la cultura popular que me rodea. Por esta razón, es vital que evalúe regularmente mi caminar y me pregunte si mis acciones reflejan verdaderamente el rostro de Cristo a los demás.
Debo vigilar si mis palabras lo honran en cada conversación y si mi conducta glorifica su santo nombre en todo lugar. Santiago 1:22 me lanza una advertencia poderosa al decirme que sea un hacedor de la palabra y no solamente un oidor que se engaña a sí mismo, pues el verdadero discipulado no se mide por el conocimiento acumulado, sino por la fidelidad con la que obedezco a Dios en lo cotidiano. Recuerdo con esperanza las palabras de Pablo en Filipenses 3:20, donde se me asegura que mi verdadera ciudadanía está en los cielos, lugar desde el cual aguardo con ansias la llegada de mi Salvador, el Señor Jesucristo. Esta verdad lo cambia absolutamente todo en mi existencia, porque si mi hogar definitivo no es este mundo, entonces mi mente no debería estar consumida por las búsquedas terrenales que perecen con el tiempo. Colosenses 3:2 me guía a pensar en las cosas de arriba y no en las de la tierra, recordándome que mi meditación debe concentrarse en lo que es verdadero, noble, puro y amable. Vivir con la eternidad en el horizonte me permite caminar con una paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que mi propósito trasciende los logros temporales. Jesús mismo dejó clara esta realidad en Mateo 16:26, al preguntarnos de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma. El mundo me susurra que el éxito consiste en acumular riquezas y obtener el aplauso de los hombres. Pero Cristo me recuerda que nada de eso tiene valor si el costo es la pérdida de mi comunión eterna con Dios. Los tesoros terrenales son frágiles y se desvanecen, pero el tesoro de conocer a Cristo es eterno e inagotable. Seguir a Jesús implica elegir la obediencia por encima de la conveniencia propia y el sacrificio por encima del egoísmo personal. Es tomar mi cruz diariamente, negarme a mí mismo y entregar por completo mi voluntad a sus pies, diciendo de corazón que no se haga mi voluntad sino la suya. Esta es la marca auténtica de un verdadero discípulo de Cristo. No fui llamado a mezclarme con las sombras del mundo ni a ocultar mi fe por temor al rechazo, sino a brillar con intensidad como una luz en medio de la oscuridad. Mateo 5:14 declara que soy la luz del mundo y que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si mi luz se ve opacada porque estoy viviendo según los deseos de la carne, no estoy cumpliendo el propósito divino para el cual fui rescatado. Pero cuando mi vida refleja la pureza y el amor de Jesús, incluso en los detalles más pequeños, me convierto en un testigo viviente de su poder transformador. Debo construir mi vida sobre un fundamento distinto al del orgullo y la codicia. Mi cimiento debe ser la humildad, la generosidad y la abnegación que Cristo me enseñó con su ejemplo perfecto. Gracioso y amado Señor Jesús, me acerco a ti en oración reconociendo que cuando caminaste por esta tierra, revelaste el corazón del Padre de maneras que asombraron al mundo entero. Tocaste a los que otros rechazaban, hablaste con los marginados y mostraste una compasión que no conocía límites de estatus o de origen. Hoy, mi corazón anhela ser como el tuyo y mi alma suspira por reflejar tu carácter en cada paso que doy. Ayúdame a amar de la misma manera en que tú amaste, con un amor santo y puro que ve más allá de las apariencias externas. Enséñame a amar a mi prójimo con sinceridad, recordando que tú me amaste primero cuando aún estaba perdido. En João 13:34 nos diste un nuevo mandamiento, que nos amemos los unos a los otros como tú nos has amado. Que este mandato sea la regla de oro en mi vida, alejando de mí todo juicio y reemplazándolo con una compasión que sane y restaure. Recuérdame siempre que yo también soy un pecador salvado únicamente por tu gracia infinita, levantado del fango y purificado por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Padre Celestial, te pido que mi vida sea un sacrificio vivo que se deleite en hacer tu voluntad, tal como el Salmo 40:8 expresa que tu ley está grabada en mi corazón. Que mi obediencia no sea una carga pesada, sino mi mayor alegría y mi motor diario. Enséñame a caminar con sabiduría en este mundo tenebroso, aprovechando bien el tiempo y comprendiendo cuál es tu propósito para mí en cada situación. Renueva mis fuerzas diariamente y ayúdame a sembrar para el espíritu y no para la carne, sabiendo que lo que siembro para ti cosechará vida eterna. Despierta en mí una nueva hambre por tu palabra y por la oración ferviente, reconociendo que solo tú tienes palabras de vida eterna y solo tú satisfaces mi alma sedenta. Te doy gracias por tu misericordia renovada cada mañana y por invitarme a tener una comunión íntima contigo. Mantén mis ojos fijos en ti, Señor, para que no me canse de hacer el bien y para que cada uno de mis pensamientos y palabras sean un instrumento de tu paz y tu luz. Que mi caminar diario sea un ejemplo de valor y propósito, glorificando tu nombre hasta el día de tu venida. En el nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén.
Antes de sumergirnos en la profundidad de nuestra oración, detengámonos un instante para permitir que la palabra eterna de Dios penetre en las grietas de nuestra alma y traiga la luz que tanto necesitamos. La parábola del hijo pródigo, relatada magistralmente por Jesús, no es simplemente un cuento antiguo sobre un joven rebelde que malgastó su fortuna. Es, en realidad, una de las revelaciones más impactantes y conmovedoras del corazón mismo del Padre Celestial. Esta historia funciona como un espejo espiritual de alta claridad, donde podemos ver reflejados nuestros propios desvíos, nuestro orgullo a menudo silencioso pero destructivo, y esa necesidad desesperada de misericordia que todos llevamos marcada en el espíritu. Al abrir las páginas de Lucas capítulo 15, nos encontramos con un relato que trasciende el tiempo y la cultura, hablándonos directamente a nosotros hoy. Cuanto más profundizamos en sus versículos, más comprendemos que esta no es solo la historia de un hijo lejano, sino la historia de cada ser humano que ha buscado la plenitud fuera de la presencia divina. Es una imagen de una gracia que no conoce fronteras, que se estira para alcanzar incluso a los más quebrantados, y que nos invita a reconocer que, sin importar nuestra condición actual, siempre hay un camino de regreso a la fuente del amor verdadero y la restauración completa. El relato comienza con una petición que debió romper el corazón del padre, cuando el hijo menor, impulsado por una impaciencia egoísta y un deseo de independencia absoluta, exige su parte de la herencia de manera anticipada. En la cultura de aquel tiempo, pedir la herencia mientras el padre aún vivía era el equivalente espiritual y social a desear su muerte. Era decirle en su rostro que sus posesiones tenían más valor que su presencia y su vida. Sin embargo, lo más asombroso de este inicio no es la falta de respeto del hijo, sino la respuesta del padre, quien sin reproches ni amargura, decide dividir sus bienes y permitir que su hijo se marche. Aquí vemos reflejado el inmenso respeto de Dios por nuestro libre albedrío. Él es un Dios de amor, y el amor verdadero nunca se impone por la fuerza ni retiene mediante cadenas de obligación. Dios nos permite alejarnos si así lo decidimos, honrando nuestra libertad incluso cuando sabe que ese camino nos conducirá inevitablemente al dolor y a la desolación. El hijo recibe sus riquezas y parte hacia un país lejano, buscando una libertad que resultó ser una ilusión, gastando todo lo que tenía en placeres efímeros, en fiestas ruidosas y en una vida descontrolada que al principio parecía emocionante, pero que pronto revelaría su verdadera naturaleza vacía y cruel. La tragedia no tarda en aparecer cuando el dinero se agota y una gran hambruna azota aquella tierra lejana, dejando al joven sin nada más que el recuerdo amargo de su opulencia pasada. Los amigos que antes lo rodeaban por su dinero desaparecen en las sombras, la diversión se transforma en desesperación y el hambre se convierte en una compañera constante que le carcome las entrañas. Se encuentra en una situación tan precaria y humillante que termina aceptando el trabajo más bajo imaginable para su cultura, que era alimentar cerdos, animales considerados impuros, y llega al punto de desear ardientemente comer la algarroba que los animales masticaban. Es en este pozo profundo de soledad, vergüenza y vacío total donde ocurre el punto de inflexión más hermoso de la historia. La Escritura dice que volvió en sí, una frase que encierra una esperanza infinita para cualquiera de nosotros. Significa que incluso en el momento más oscuro, cuando has tocado fondo y la culpa te abruma, la gracia de Dios todavía tiene el poder de encontrarte y abrirte los ojos. Al recobrar el sentido, el joven no recuerda las riquezas perdidas, sino la bondad intrínseca de su padre, dándose cuenta de que incluso los siervos en la casa de su padre vivían con más dignidad que él en su supuesta libertad. Con humildad decide regresar, preparando un discurso de arrepentimiento donde reconoce su pecado contra el cielo y contra su progenitor, renunciando a cualquier derecho de ser llamado hijo. Mientras el joven emprendía el largo y penoso camino de regreso, con el corazón latiendo con fuerza por el miedo al rechazo y la incertidumbre de cómo sería recibido, ocurrió algo que desafía toda lógica humana de justicia. Cuando aún estaba muy lejos, su padre lo divisó en el horizonte, lo que nos revela que aquel hombre nunca había dejado de mirar hacia el camino, que cada amanecer y cada atardecer su corazón estaba lleno de esperanza por el retorno de su hijo. Al verlo, el padre no se quedó esperando con los brazos cruzados para exigir una explicación o un pago, sino que, movido por una compasión incontenible, corrió hacia él. En aquella época no era digno que un hombre mayor corriera, pero el amor fue más fuerte que la tradición. El padre lo abrazó con fuerza mientras el hijo todavía estaba sucio y oliendo a miseria, lo besó con ternura
y antes de que el joven pudiera terminar su discurso de autodenigración, el padre ya estaba ordenando que trajeran la mejor túnica, el anillo de autoridad y calzado para sus pies. No hubo castigos, no hubo periodos de prueba. Hubo una restauración inmediata y una celebración celestial porque lo que estaba muerto había vuelto a la vida. Este es el mensaje central del Evangelio. Dios no está esperando para señalar tus faltas con el dedo, sino que está esperando ansiosamente para rodearte con sus brazos, restaurar tu identidad y recordarte que en su casa siempre hay un lugar de honor reservado especialmente para ti. La realidad es que, de una forma u otra, todos nosotros hemos sido el hijo pródigo en algún momento de nuestra existencia, alejándonos de la presencia de Dios, ya sea por acciones externas o por desvíos internos del corazón. A veces nos alejamos físicamente de los mandamientos, pero otras veces el alejamiento es emocional o espiritual, creyendo en la mentira sutil de que podemos manejar nuestra vida mejor por nuestra cuenta o buscando satisfacción en cisternas rotas que no pueden retener el agua de la vida. Quizás tu alejamiento fue causado por el orgullo de pensar que lo sabías todo, o por la impaciencia de querer resultados inmediatos sin esperar el tiempo perfecto del Creador. Sin embargo, la buena noticia que hoy resuena en tu espíritu es que los brazos de Dios siguen extendidos y su mirada sigue fija en el camino por el que tú podrías volver. Él no te pide que te limpies antes de venir. Él te invita a venir tal como estás para que su amor sea el que te transforme. No tienes que ganar tu lugar de vuelta, porque la restauración en la casa de Dios no es algo que se merezca, sino algo que se recibe por pura y bendita gracia. Si hoy te sientes en ese país lejano, abrumado por el peso de tus errores o por el vacío de una vida sin propósito espiritual, escucha el llamado del Padre que te dice que todavía eres suyo y que es momento de volver a casa, donde la sanidad te espera y donde tu verdadera historia realmente comienza. Amado Señor y Padre Celestial, hoy me acerco ante ti con un corazón que reconoce su necesidad absoluta de tu presencia y tu dirección. Al igual que el hijo pródigo, hoy decido dejar atrás las excusas y el orgullo que a veces me impiden ver tu rostro con claridad. Tu palabra en el segundo libro de Crónicas nos dice que si tu pueblo se humilla, ora y busca tu rostro, tú oirás desde los cielos, perdonarás sus pecados y sanarás su tierra. Por eso, en este momento, rindo mi voluntad a la tuya y te pido que tengas misericordia de mí, conforme a la multitud de tus piedades. Si me he desviado de tus mandamientos buscando mis propios deseos, si he permitido que la rebeldía o la autosuficiencia tomen el control de mis decisiones, te pido perdón con toda sinceridad. No deseo seguir caminando por senderos que me alejan de tu paz, ni quiero construir mi futuro sobre el suelo inestable de mi propia lógica humana. Te invito, Espíritu Santo, a que escudriñes lo más profundo de mi ser y reveles cualquier cosa que me esté separando de ti, no para condenarme, sino para guiarme por el camino del arrepentimiento y la renovación constante de mi mente. Enséñame a apartarme de las promesas vacías que este mundo ofrece y a fijar mis ojos únicamente en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, para que pueda vivir conforme a tu voluntad perfecta y agradable. Gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana y porque tu amor constante jamás se agota, sin importar cuántas veces haya fallado en el pasado. Me reconforta saber que no llevas un registro de mis deudas de ayer para el amanecer de hoy, sino que me recibes con una gracia fresca que me levanta y me fortalece. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí, para que mi mayor deleite sea obedecerte y seguir tu voz por encima de cualquier otra influencia. Ayúdame a no apoyarme en mi propia prudencia, sino a confiar en ti con todo mi corazón, buscando tu sabiduría en cada paso que dé. Me refugio en la promesa de que aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y declaro que tú eres mi castillo, mi fortaleza y mi Dios en quien confío plenamente. Envuélveme en tu paz que sobrepasa todo entendimiento y protégeme de las tormentas de la vida, recordándome siempre el sacrificio inmenso de la cruz, donde todo fue pagado por mi libertad. Permíteme vivir una vida que honre ese amor tan sublime, ofreciendo todo lo que soy como un sacrificio vivo y santo para tu gloria. Gracias por ser el Dios de las segundas oportunidades, por correr a mi encuentro y por celebrar mi regreso a casa con tanta alegría. En el nombre poderoso de Jesús, descanso en tu amor y recibo tu restauración completa hoy y siempre. Amén.